Hola, hola, gracias por acompañarme. Para hoy les comparto los aportes de la neurociencia a la atención y educación de la primera infancia. La autora Ana Lucía Campos, Cerebrum, Centro Iberoamericano de Neurociencia, Educación y Desarrollo Humano. Gracias. Iniciamos. La autora nos recuerda que la primera infancia es un periodo crucial en el proceso del desarrollo del ser humano. Sin embargo, tenemos un gran desafío. Hay un gran problema que no se ha podido solucionar, que es el de cómo cerrar la brecha entre lo que sabemos del desarrollo infantil y lo que hacemos en la práctica. Hay un divorcio hasta el momento en esto que se va descubriendo cada vez y lo que se va haciendo en la práctica. Hay un distanciamiento y el reto es unificarlo, unirlo, actualizarlo para poder desarrollar aún más y potencializar más el desarrollo infantil. Por lo tanto, la autora lo que pretende es crear un mecanismo de difusión, un mecanismo de publicidad, donde las evidencias científicas acerca del desarrollo cerebral en la primera infancia y de los factores que influyen en este proceso, así como de formación de aquellos adultos que actúan en los diferentes escenarios vinculados al desarrollo infantil, se junten, se publiquen para que todos lo conozcan. Luego, también establece que debería haber un diálogo de doble vía, donde tanto los científicos como los educadores utilicen un lenguaje común, un tecnicismo común, para que se comprendan más fácilmente y que juntos empiecen a formular preguntas sobre cómo llevar todos estos descubrimientos a la acción que permitan la innovación del marco curricular, la implementación de nuevas metodologías, el mejoramiento del perfil de los educadores y los actores comunitarios también. Hace referencia la autora a varias teorías, entre ellas la teoría psicoanalítica, donde el objetivo de esta teoría se refiere al desarrollo y el comportamiento dirigidos por procesos conscientes e inconscientes, donde se destaca Freud y Erikson. Por otro lado, tenemos la teoría cognitiva, que se refiere al desarrollo más centrado en el proceso cognitivo, que las acciones de los niños y las niñas en la interacción con los demás, con los objetos y con el entorno social van influenciando en los cambios tanto en el área cognitiva como en otras áreas. Y acá destacan Piaget, que le da un peso más genético que ambiental al desarrollo y subraya 4 estadios. Y también tenemos el aporte de Vygotsky. Agrega también la teoría del aprendizaje. Dice que esta se refiere al desarrollo como un proceso que no está vinculado solamente a la influencia de la genética o del ambiente que va modelando el comportamiento, sino que también está influenciado por la forma en que los niños viven y aprenden a partir de sus experiencias. No considera estadios o etapas, pero destacan la plasticidad del comportamiento en función a estímulos y procesos de aprendizaje predecibles. El niño adquiere, absorbe lo que ve. Se destacan Pavlov, quien postuló el modelo de aprendizaje por condicionamiento clásico, y Skinner, quien postuló el aprendizaje por condicionamiento operante. Sobresale también el señor Bandura. Agrega la autora que lo cierto es que por la complejidad del comportamiento y del desarrollo del ser humano, los científicos han ido tomando una forma más ecléctica, tratar de complementarlo por otros lados, considerando múltiples perspectivas tanto para las investigaciones como para las explicaciones sobre el desarrollo infantil. Asimismo, comenzó a imperar la necesidad de mejora de las técnicas de estudio para que las investigaciones pudieran finalmente revelar lo que realmente ocurre, promueve o afecta el desarrollo infantil. Finalmente,
en las últimas décadas, la neurociencia se fortalece y comienza a compartir las líneas de investigación, que a través de técnicas evolucionadas de neuroimagen comienza a descubrir las innumerables correlaciones entre el desarrollo cerebral, el comportamiento, el aprendizaje, el desarrollo integral y específico de los niños y niñas desde etapas muy tempranas de la vida. Establece la autora que dentro de esta visión multidisciplinaria al desarrollo, este debe estar relacionado tanto con factores genéticos cuanto con factores ambientales, en una interacción armoniosa, dinámica y continua entre herencia y experiencia. Además que este debe estar marcado por momentos de estabilidad y cambio, continuidad y discontinuidad. Y además que el desarrollo está influenciado por el par, por el otro, por el acompañante, por la familia y por la cultura. Continúa contándonos que los niños son seres activos en su proceso de desarrollo. No son simplemente pasivos, son activos. El desarrollo modula y es modulado por diferentes dimensiones y que también este desarrollo está conformado por la interacción permanente entre las fuentes de vulnerabilidad y las fuentes de resiliencia, por lo que un mismo ambiente puede tener efectos distintos en los niños y niñas, ya que las cualidades internas que cada uno posee para la interacción ayudará a responder a las situaciones adversas del contexto de manera individual. Quiere decir esto, que si hay un problema, pueden reaccionar de forma diferente dependiendo de muchos factores, de lo que han visto, de cómo los han ido preparando, y esto va a generar una mayor vulnerabilidad o una mayor fuerza para enfrentar el problema que se le presentó. Señala también que el desarrollo está marcado por las diferencias individuales, por las relaciones interpersonales, por el acceso a los recursos, a la alimentación, al sueño y a la salud. No es lo mismo un niño que come adecuadamente, que se nutre adecuadamente, que otro que no lo está. No es lo mismo cómo reacciona un niño si ha dormido bien o si no lo ha hecho, si está vacunado, si está medicado correctamente o si no lo está. También menciona que el proceso de desarrollo puede ser alterado en la infancia temprana, tanto por factores positivos como por factores negativos. Son esponjas y se van a afectar de forma positiva o negativa dependiendo de lo que vayan viviendo, sintiendo y adquiriendo. Por último, menciona que la sincronización entre experiencias tempranas y el cerebro es de suma importancia en algunas etapas del desarrollo. Es como esta conversación que se tiene o esa información que se tiene que las neuronas van haciendo mayores conexiones en estadios iniciales de la infancia. Quiere la autora dentro de este documento establecer qué es la neurociencia. Dice que la neurociencia se define como el estudio científico del sistema nervioso, principalmente el cerebro y sus funciones. Actualmente podemos identificar el fortalecimiento de 4 distintas ramas de la neurociencia: la cognitiva, la afectiva o emocional, la social y la educacional. Viene a aportar nuevos conocimientos al educador, así como lo hace la psicología, con el propósito de proveer el suficiente fundamento científico para innovar y transformar la práctica pedagógica. Una de las grandes metas a ser alcanzada es conocer de manera más amplia pero refinada la relación cerebro-aprendizaje, de tal forma que permita a un educador saber cómo es el cerebro, cómo aprende, cómo procesa, cómo registra, conserva y evoca una información. Por tanto, el sistema nervioso controla y responde a las funciones del cuerpo y dirige la conducta. Ante una vida saludable y uso de las neuronas, hay que ejercitarlas.
La estructura y función del sistema nervioso están determinadas por los genes y por el medio ambiente durante toda la vida. Desafiar continuamente al cerebro con la actividad física y mental ayuda a mantener su estructura y función. Usarlo o perderlo. Por otro lado, el cerebro es el fundamento de la mente. Los idiomas se adquieren temprano en el desarrollo y facilitan el intercambio de información y el pensamiento creativo. La comunicación puede crear y resolver muchos de los problemas más urgentes que enfrenta la humanidad. Y la investigación lleva a la comprensión de lo que es esencial para el desarrollo de las terapias para los trastornos del sistema nervioso. Formula la autora que la neurociencia educacional es el campo científico emergente que está reuniendo la biología, la ciencia cognitiva, psicología cognitiva, neurociencia cognitiva, la ciencia del desarrollo y neurodesarrollo y la educación, principalmente para investigar las bases biológicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que hay 6 metas para unir las ciencias, la mente, el cerebro, la educación. Por ejemplo, estar en sintonía, construir un vocabulario común, compartir conocimientos de forma amigable, establecer un diálogo de doble vía, construir consensos entre neurocientíficos, psicólogos y educadores, una formación especializada y continua, aclarando que cada cerebro es único, su propio ritmo de desarrollo y de aprendizaje. No es un órgano estático. El proceso de desarrollo cerebral es gradual. Tiene la capacidad de aprender y a la vez enseñarse a sí mismo, aprender durante toda la vida. Las emociones son una parte esencial. El ambiente y las demás personas que lo componen ejercen una gran influencia en el desarrollo de nuestros cerebros. Aprende y busca significados a través de patrones. Estrés tóxico. El cerebro necesita del cuerpo así como el cuerpo necesita del cerebro. El cerebro tiene diferentes sistemas de memoria que pueden almacenar desde una pequeña cantidad de datos hasta un número ilimitado de ellos. Enorme importancia que tiene el sueño para el buen funcionamiento del cerebro. Hay que recordar. Algunos aportes de la neurociencia al desarrollo infantil. Primero, la herencia genética y ambiente moldean el cerebro y el desarrollo humano, tanto para bien como para mal, de acuerdo a los ejemplos o modelos que vean. 2. La plasticidad cerebral. Los periodos sensibles para determinadas funciones se dan mucho tiempo antes que un niño o niña entre a la escuela, lo que refuerza aún más la importancia de la educación de los padres, del entorno familiar, de los patrones de crianza, del ambiente y del contexto socioeconómico y cultural. 3. Salud, nutrición y sueño. En la etapa prenatal, según la Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. En neurociencia demostraron que la alimentación tiene relación directa con el desarrollo y funcionamiento cerebral. El estado nutricional de un niño, por ejemplo, afecta su memoria relacional, sus niveles de atención, su comportamiento, la cognición, entre otros. Durante el sueño profundo se consolidan los aprendizajes y se procesan las experiencias del día. Y 4. El neurodesarrollo, las dimensiones del desarrollo y la graduación de las actividades. Adicionalmente, la autora quiere darnos el concepto de neurodesarrollo como un proceso dinámico, multifacético y multidimensional relacionado al crecimiento y desarrollo del sistema nervioso central y del cerebro. Es fruto de la interacción entre genética y ambiente, involucra muchos factores y afecta directamente el comportamiento del ser humano. Los estudios van identificando la importancia del movimiento y los ejercicios físicos para el desarrollo y funcionalidad adecuados del cerebro.
Asimismo, hace pocos años, la neurociencia comienza a investigar el valor del vínculo o el impacto del apego en el desarrollo cerebral infantil, que va dejando, entre otras evidencias, que a mayor nivel de apego, menor la presencia de estrés tóxico y mejores condiciones de desarrollo emocional a los niños y niñas. Aunque el aprendizaje de principios morales requiere de un proceso de neurodesarrollo más avanzado, es en la primera infancia que ponemos la base para este aprendizaje. Cuando los niños y niñas van entendiendo qué piensa y sienten los demás, va disminuyendo la egocentricidad y buscando la equidad, practicando así las habilidades de su cerebro moral. Mediante el juego, los niños aprenden a crear y respetar reglas sociales, practican conductas prosociales y habilidades cognitivas, la memoria, atención, resolución de problemas, entre tantas otras destrezas. Experimentan también diferentes sensaciones, toman decisiones, se ponen en el lugar de otro, juegan otros roles, entre otras cosas. Asimismo, mediante el juego se configuran redes sociales de amistad y apoyo, relaciones seguras y positivas, lo que impacta en su desarrollo social y emocional. Tienen las pautas para aprender a regular su propio comportamiento. En un principio son heteroregulados, es decir, los adultos les dicen qué hacer, cómo comportarse y cómo encontrar el equilibrio. Luego, mediante el juego se puede avanzar hacia la corregulación mediante la interacción con los pares que se ayudan a regular. Y cuando esto se interioriza, los niños y niñas ganan práctica en el difícil reto de regular sus propias conductas, pensamientos y emociones. Finalmente, para el cerebro infantil, jugar es la tarea más importante y divertida que debe realizar para aprender y desarrollarse. Cuerpo, objetos, palabras, mente, personas, juguetes, conforman las herramientas de los juegos, que van evolucionando con el proceso de desarrollo cerebral. Jugar es una forma natural de aprender del cerebro, un ciclo que empieza y termina con la participación activa del niño. Lo que hace, piensa, siente y habla un adulto a los niños y niñas en una etapa de alta plasticidad cerebral va a influenciar directa e indirectamente en la calidad de su desarrollo. Todos los niños y niñas pueden aprender si sus cerebros son plásticos. Esto quiere decir que todos, aun aquellos menos activos, más lentos o callados, son capaces de aprender. Cuánto aprende un niño depende de cómo lo estimulamos a aprender, a descubrir y a sobrellevar cualquier dificultad, matizando las situaciones de aprendizaje con emociones positivas. También depende de su estado de salud y nutricional, por lo que la alimentación, el sueño, las vacunas y varios otros factores deben ser considerados. Estar autorregulados, sentirnos bien emocionalmente, cuidar el ambiente donde crecen y se desarrollan nuestros niños y niñas, influirá positivamente en el desarrollo de su cerebro. El maltrato, los gritos, la violencia, el abandono, la negligencia, la desnutrición, la enfermedad, la sobreexigencia, las situaciones que generan altos niveles de estrés tóxico y la falta de estimulación modifican el cerebro de forma negativa. Crear situaciones de vínculo, generar confianza, ser un buen ejemplo para los niños y niñas, con buenos patrones mentales y comportamentales, ayudará en el desarrollo de su seguridad, bienestar, autoestima y autoconfianza. Y por último, todo lo que los niños y niñas observan, perciben, sienten y escuchan del adulto puede ser imitado y aprendido por ellos. Este es el resumen
del documento de la autora. Espero les haya gustado y nos acompañen con el próximo documento. Recuerden suscribirse, compartir, comentar, darle me gusta. Gracias.